Senderos ATES, experiencias en construcción, es una realización y producción independiente, realizado por acompañantes terapéuticos, para acompañantes terapéuticos, profesionales afines, familias y personas acompañadas. Conducción, Samantha Ortiz. Coconducción, Juli Candia, Mariano Araya y Víctor Sandoval. Dirección y producción general, Juan Leiva. Senderos ATES, experiencias en construcción. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, tenemos... están escuchando otras voces el día de hoy porque, bueno, le mandamos un saludo a nuestras compañeras Julie y Samantha, que, bueno, se han quedado en sus casas por lindas razones y lindos motivos, y es que están armando el bolsito porque el fin de semana vamos a estar haciendo el programa en vivo de Senderos ATES en el Congreso Nacional Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico, así que estamos muy contentos de anunciar esa linda actividad. Pero bueno, se han quedado ocupándose de sus cuestiones y me parece perfecto. Y nosotros, bueno, estamos acá con Víctor, bancando los trapos, como quien dice. Pero bueno, con una linda temática hoy. Exactamente, con Sí, una... va a ser necesario el programa también. Exactamente, interesante temática, y para eso vamos a recibir y darle las buenas tardes, buenas noches a Cecilia Torres, que es licenciada en psicología. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. La verdad que me agradezco un montón este espacio para poder hablar de esto que nos convoca hoy, Bien. que es la obesidad. Exactamente, que nos convoca porque justamente el día de ayer fue... El Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Bien, Sí. perfecto. Bueno, estaremos hablando un poquito sobre esa temática. Muchas cuestiones, desde por qué es importante hablar de obesidad, sobre todo acá en Argentina, sobre todo en las adolescencias. Y por qué es importante también, algo que estaremos hablando también es, cómo vemos nuestro rol también, ¿no? Desde el acompañamiento terapéutico, trabajar con esa complejidad. Como decimos siempre, para poder mandar mensajes, pueden hacerlo a nuestro Instagram como @senderos.ats, o dejarnos un mensaje al teléfono de la radio, que es el 2984 59 91 73, 2984 59 91 73. Como decimos siempre, para escuchar los capítulos ya emitidos pueden buscarnos en Spotify y YouTube como Senderos ATS, y en este momento estamos saliendo en vivo por FM La Super 96.3 y a través de la web como www.lasuperdigital.com.ar. Esto es Senderos ATS, experiencias en construcción, y comenzamos de la siguiente manera. Bueno, y estamos acá al aire. Ahí está, perdón. Estamos acá al aire y bueno, como pueden escuchar, no están nuestras compañeras. Nos han dejado, nos han dejado solos. Justo con la temática esta. Justo con la temática a los dos más gorditos, justamente, ¿no? Así que bueno, háganse cargo, dijeron. Háganse cargo ustedes. Y acá estamos. Bueno, le mandamos un saludo enorme. Como dijimos antes, Samantha y Julie están preparándose porque bueno, vamos a estar haciendo el día viernes a las 2 de la tarde en el aula 4 de la Facultad de Medicina. Vamos a estar haciendo nuestro programa Senderos ATES en vivo con público. Así que
entre nervios y alegría y un montón de cuestiones, y además la urgencia de armar el bolso. Así que, pero bueno, tenemos de invitada a Cecilia Torres, como dijimos antes, y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre la obesidad, ¿no? La importancia también que hay que darle a este tipo de patología. Y bueno, como excusa, ayer fue el Día Mundial de la lucha contra la obesidad. Bueno, nos pareció oportuno hablar de la obesidad y bueno, ir conversando un poco también sobre los mitos también que hay sobre la obesidad, ¿no? Y sobre algunas cuestiones que a veces nos cuesta poner en palabras, como la palabra enfermedad, ¿no? Decías hoy, Cecilia. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, en realidad la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Por más que por ahí esa palabra, digamos, es fuerte, para algunos lo consideran, hay que llamarlas las cosas como son, y es una enfermedad, digamos que contempla aspectos biológicos, psicológicos, ¿sí? Emocionales. Hay que abordarlo de forma integral, ¿sí? Si vamos a la obesidad, lo que define una persona obesa, lo que es una persona en donde su índice de masa corporal, ¿sí? Está en 30 o superior a 30, ¿sí? Lo que consideraríamos sobrepeso, que sería también un punto también a tener en cuenta de riesgo, porque está entre más o menos una clasificación de 27, 29.9, ¿sí? Por ahí eso es un poco de información más para los médicos, pero bueno, yo ya estoy como un poquitito bastante, al trabajar, digamos, interdisciplinariamente, uno se va entendiendo mejor el uso de esta información, así que la comparto como para que uno entienda qué es el índice de masa corporal. Tiene que ver, digamos, con la estatura, ¿sí? Con el peso. Bien. ¿Sí? Se compara eso. Eso es para poder dar un diagnóstico, pero lo cierto es que hay muchos riesgos que conllevan a la obesidad, ¿sí? Hay enfermedades cardiovasculares, enfermedades de diabetes, ¿sí? De hipertensión, ¿sí? Y otra sintomatología que pueda aparecer, ¿sí? Como el insomnio, ¿sí? Por ahí uno habitualmente en su familia o en los grupos por ahí reconoce si uno está un poquito pasado de peso, ¿sí? El gordo. Claro, tal cual. Uno reconoce que por ahí algo empieza a pasar, ¿sí? Bien. Porque, bueno, uno está atravesado por muchas cosas y eso hace que uno empiece a darse cuenta, digamos, que puede estar pasando la ansiedad hasta por la comida, ¿sí? Claro. Por muchos aspectos, y en este caso hoy lo vamos a tocar por el tema de la comida, ¿sí? Claro. Y uno come rico, pero en ese rico come muy calórico y tampoco hace ninguna actividad física, entonces no empieza a haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Y claro, lo que ingiere y lo que gasta, por decirlo así. Tal cual. Y es un poco esa concientización lo que buscamos hoy también con eso, con hablar, digamos, de la obesidad, ¿sí? Bueno, pero también nos pasa muchas veces, y calculo que bueno, ahí está Juan también del otro lado, ¿sí? Que nos pasa esto de, estoy trabajando todo el día, llego a casa, quiero comer y me quiero acostar. Sí. Eso es algo real, ¿no? Como decir, sí. Y justamente eso nos lleva también a esto, ¿no? Al desgaste ese que necesitamos, calórico, por decirlo así, para hacer el equilibrio, ¿no? Se va quedando residuos, por decirlo así, y después sí nos va quedando la pancita, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es eso, como vos decís, o sea, se traduce en cansancio, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entre salir a caminar y quedarme relajado, sentarme en el sillón, aparece el sedentarismo, ¿sí? Y una vez, 2 veces, y ya cuando se crea un hábito, ¿sí? Y de pronto impactamos cuando la misma ropa no nos queda, ¿sí? Claro. O sea, hay algo que nos llama a tener en cuenta, ¿sí? O algún otro síntoma que aparezca, ¿sí? Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa jugando al pádel, por ejemplo. Sí. Yo he competido jugando al pádel y este año
el trabajo, ciertas cosas, otras cosas, he dejado de hacer deporte. He vuelto hace poquito a volver a jugar al pádel, y la verdad que, como decía Marcela, no es algo de síntoma, ¿no? Pero vuelvo enojado, vuelvo frustrado, porque bueno, decir, che, antes llegaba esta pelota. Claro. Sí, donde no hice nada, justamente, mi índice de masa corporal, creo que no estamos en sobrepeso todavía, pero estamos por ahí. Sí, tal cual. Bueno, eso es empezar a darse cuenta, ¿sí?, de qué es lo que está pasando con uno mismo, ¿no? Siempre la comparación con uno mismo, porque hoy la sociedad lleva para otros lados. Exactamente, sí. Bueno, quería hablar de algunos mitos que me parecían importantes poder ir desarrollando un poco, hablar sobre la obesidad, pero sobre algunos mitos que hay en la cultura popular. Me parece que está bueno poder hablar sobre esas cuestiones. Uno, por ejemplo, y que surge como pregunta es, ¿la obesidad es simplemente una cuestión de falta de voluntad? No, para nada. Sí, se ve, sí. Es verdad, se menciona muchísimo, porque bueno, en realidad puede estar aparejada por muchas más cosas y más difíciles y complejas de lo que creemos, ¿sí? Uno piensa, sí, por decirlo así, que uno está gordo porque no hizo la actividad física. Y hay muchas veces que se olvida de que quizás lo que ingiere, quizás lo hace engordar, por decirlo así, y él hace actividad física. Claro. Sí, a mí me ha pasado, yo siempre fui gordito, ¿sí? Y antes hacía mucha actividad física, y sin embargo seguía siendo, no era flaquito, pero era morrudito, por decirlo así. Claro. Y la actividad física la hacía. Pero bueno, era de esto, ¿no? Ingería quizás algo que a otros no le hacía, a mí sí me hacía engordar. Tal cual, cada cuerpo, cada metabolismo es diferente, y por supuesto, obviamente cuando uno hace más actividad física, por ahí también requiere comer más, solo que después lo que se empieza a desordenar son los hábitos alimenticios, ¿sí? Esto de, digamos, no es lo mismo comer una manzana que comer un alfajor, ¿sí? No es lo mismo que haber comido, o sea, uno no va a estar cuantificando todo el día las calorías, pero lo cierto es que si empezamos a entrar en conciencia es mucho más fácil comerse una hamburguesa, ¿sí? O pedir un delivery, digamos, a empezar a elaborar una ensalada, hacer el lavado de las verduras y todo para hacer las ensaladas. Y esa es parte, digamos, de los hábitos saludables que hay que sostener en el tiempo, ¿sí? Los permitidos están porque, bueno, es una realidad, sí, pero bueno, ver qué tanto está es eso. Sobre todo lo digo por los chicos, porque somos también un ejemplo para los chicos, sí, un modelo en realidad, porque es mucho más allá que el ejemplo. Y los afectamos, no nos damos cuenta, le decimos que tienen que hacer determinadas cosas y nosotros tampoco las hacemos, ¿no? Entonces es como que un discurso medio poco probable, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacernos cargo y empezar a decir, bueno, nos cuesta, bueno, pero apoyémonos entre todos a intentarlo. Bueno, entonces, bueno, sí, como es una enfermedad bastante compleja, no solamente tiene que ver con la voluntad, bueno, yo también imagino cómo acompañamos nosotros ese proceso también, ¿no? Nos mandan un mensajito, dice, lo complejo de los hábitos, ¿cómo acompañar ese proceso frente a una negación a la problemática? ¿Cómo hacemos para acompañar ese proceso, ¿no? Con una negación, ¿no? Que a veces, a ver, lo decimos en joda porque también hay mucho estigmatismo también, ¿no? El tema de ser el gordo, ¿no? O sentirse gordo. Y a veces también creo que hay una confusión, supongo yo también, que tiene que ver con valorar la diversidad de los cuerpos, ¿no? De que no hay cuerpos hegemónicos y que no tenemos que alcanzar esos ideales, pero sí al mismo tiempo es importante poder detectar en uno cuándo es el momento de empezar a tener hábitos un poco más saludables. Y bueno, la pregunta es justamente, bueno, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo se hace para acompañar ese proceso? Bueno, más que nada, si hay una red de contención es importantísimo que empiecen por ellos, porque a veces yo siempre digo que el modelo termina siendo muy, pero muy importante, ¿sí? O sea, más allá de estar criticando, diciendo, porque lo que hacemos es cerrar más a la persona a la posibilidad de...
y es preferible por ahí. ¿Qué tal si dejamos de pensar tanto en hablar de que estás gordo o que tenés que aceptar que hay una enfermedad por detrás y empezamos a hacer los controles que hay que hacer, digamos, ir al doctor, a ver si por sí mismo las cosas o los hechos van mostrando algo, ¿no? Haciendo una diferencia en esa negación. Bueno, como acompañante, yo sé que a algunos colegas no les va a gustar a veces lo que digo, ¿no? Pero yo creo que la psicoeducación es una función del acompañamiento, ¿no? Y creo que justamente en esta de la negación, la psicoeducación y el poder darle a conocer, creo que sería también una buena estrategia, por decirlo así, para poder acompañar esa negatividad hacia la obesidad, por decirlo así. Sí, bueno, también el hecho de esto de reforzar las redes de contención, a veces nos ha pasado muchas veces de en la misma familia hay alguien que está cumpliendo una dieta específica por X motivo, pongámosle que es por obesidad, pero puede ser por X motivo y que, no sé, bueno, de repente se está comiendo una ensalada y viene la familia, se está comiendo empanadas con pizza y Coca-Cola y sí, pero es algo real. Y pasa, claro. Bueno, justamente ahí está la voluntad que hablábamos recién, ¿no? Sí. También un poco ese, ¿no? Ahí creo que también se jugaba esto que decían. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba esto. Yo jugaba al pádel, volvía, ¿viste? Él quería decir que jugaba al pádel. Él juega al pádel, bien, nos quedó claro. Y muchas veces, ¿qué hice? Iba al nutricionista para que me dé una dieta. Pero yo no podía hacer en mi casa que coman todos la misma dieta. Claro. ¿No? Entonces, bueno, también ahí está esto que hablábamos de la voluntad, ¿no? Sí, después bajaba de peso. Por eso es tan importantísimo esto, por ahí, tal cual, no solo la concientización, en el caso nuestro que nosotros abordamos la obesidad, estamos convencidísimos que tiene que ser de forma integral, ¿sí? Entonces eso significa que hay un plan de alimentación, que también hay una psicoeducación detrás en cuanto a o una educación alimentaria, que podríamos decir, que está apoyando ese tratamiento. ¿Sí? Es una forma de acompañar, ¿sí? Y de validar también a esa persona en cómo se siente que le es difícil. Claro, porque siempre estamos mirando, hoy por hoy miramos mucho la parte biológica, ¿no? Por decirlo así. Pero ahí dijo, está la otra parte que es de la psiquis, ¿no? Esto de qué pasa con ese estigma, con ese, perdón la palabra, ¿no? Con el gordito, que todos joroban. Sí. ¿Qué pasa con eso? Sí, es algo que va como por debajo, ¿sí? Porque hay diferentes personalidades. Tenemos al gordito extrovertido, podríamos decir a quien sociabiliza, y tenemos aquel no que se aísla, y eso puede, dependiendo en el contexto y cómo esté, puede ser un factor de riesgo. ¿Sí? Porque bueno, no solo sufre de una enfermedad en silencio, sino que también hay una apreciación o una percepción con respecto a esa enfermedad, ¿sí? Entonces eso va como por debajo, en el caso del que está aislado o no habla, es más complicado todavía. También algo que mucho repercute, creo yo, en esta temática es la autoestima, ¿no? También cómo lo recibe cada uno, esto que hablamos. Yo, por ejemplo, sé que soy gordito, y siempre fui gordito y digo, sí, estoy gordo, pero estoy bien. Sí. Sí, intento. Sí. Hoy por hoy he vuelto a intentar caminar, hacer las cosas porque uno se da cuenta cuándo. Pero creo que también va mucho más por ahí, ¿no? Que no se ve, o solamente se ve en la parte biológica, lo que estamos hablando recién, pero en la parte esta de uno, la subjetiva de cada uno. Tal cual, la de la autoestima, ¿sí? La de... que bueno, esto estaba ligado con lo que mencionaban de la estigmatización y la discriminación, eso es muy importante, está como muy presente. Es verdad que no tenemos que opinar del cuerpo de los demás, sin embargo eso sigue estando, porque no podemos mentirnos que en muchas escuelas siguen sucediendo los casos de bullying, ¿sí? O sea, más allá de que se tratan de abordar, se tratan de hablar de esos temas, en los chicos sigue existiendo eso de fijarse en el cuerpo, si la estatura, o si sos bajo, alto, gordo o flaco, y por ahí esa persona se está complejando, ¿sí? Ya se considera, no, como que ya está condenado, ya soy gordo y listo. De nenito. De niño, tal cual, o sea, utilizamos palabras que son muy fuertes, ¿sí? Que terminan siendo algo así como, podríamos decir bien serio, de maltrato, ¿sí? Bueno, muchas veces
seguramente vos sabés más que yo, ¿no? En esto, pero el desorden alimenticio aparece justamente por estas cosas también, mucho, sí. ¿no? Sí, en los chicos siempre, bueno, va esto, pues también estamos mencionando, digamos, la alimentación y todos estamos hablando de la calidad de vida, ¿no? Claro. Y esa calidad de vida también tiene que ver con esta parte de educación que los chicos tienen. Más allá de asimilar los contenidos, es importantísimo lo social, ¿no? Para ellos, encajar en un grupo, estar, pertenecer, ¿no? Y todo eso puede ser motivante, puede ser algo que los impulse a generar el cambio, y en otros casos que los hunda más en una frustración. Sí. O que dispare a trastornos que tienen que ver con esto, con el cuerpo, ¿no? Por eso es tal cual, por eso es tan importante, sí, tal cual. Por eso es tan importante, digamos, que esto también el adulto lo pueda concientizar y hacer hablemos de obesidad, lo llevemos, digamos, a que realmente lo veamos en nuestras familias y ver cuánto tenemos de responsabilidad en lo que le estamos transmitiendo a los chicos. Creemos que solo diciéndole vamos a poder hacerlos cambiar, cuando en realidad tenemos que poner entre todos un granito de arena para apoyarnos y hacer el cambio todos. Bien, perfecto. Bueno, tenemos más para conversar, pero vamos a ir a un pequeño corte. Decirles que si quieren dejarles mensajitos, está Cecilia Torre con nosotros, licenciada en Psicología. Estamos hablando sobre obesidad y pueden mandar los mensajitos al 2984-599173, 2984-599173, el teléfono de la radio, pueden hacer cualquier consulta, y si no, a @senderos.ats, que es nuestro Instagram. ¿Les parece? Nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos conversando. Me parece. Sí. Bueno, regresamos, estamos acá hablando sobre obesidad y estaban muy charlando un montón. Charlando un montón de pero justamente, bueno, las chicas que nos deben estar escuchando, Samantha y yo, saben que los cortes son de charla, ¿no? Sí, tal cual. Y justamente, bueno, era esto de por dónde ir, ¿no? En este caso, y bueno, hablábamos recién de esto, de las niñeces, ¿no? Y cómo repercute ahí también el tema obesidad, por decirlo ahí, y cómo termina o en qué dispara. Tal cual. Eso es lo que estábamos charlando. Así si nos quiere comentar algo. Sí, bueno, a mí me encanta hacer referencia porque obviamente me dedico a eso en la clínica, digamos, ir por el adolescente, ¿sí? Cuando trabajamos, vamos, digamos, en la preadolescencia, porque es ahí donde, digamos, los sistemas de salud también detectan, ¿sí? Cuando hacen los controles, detectan por ahí si ahí están como en la curva o no en el crecimiento, si hay sobrepeso, índice de masa corporal, entonces lo derivan, ¿no? Y empiezan a derivar y entre esos empezamos a investigar. El famoso control sano. Claro, tal cual, eso, el famoso control sano. Entonces ahí llega el paciente y bueno, uno lo recepciona empieza como la admisión y ver cómo podemos ayudarlo, acompañarlo, ¿sí? En lo que es mi caso, que puedo dar referencia, se trabaja también mucho con los padres, ¿sí? Esto que hablábamos del modelo, de ver y de entender cómo se ve el niño en la casa y cómo se siente, poder acompañarlo desde otro lugar, desde la empatía más que nada emocional. Esto desde la psicoeducación para los chicos es muy importante porque nadie nos enseña a ser padres y a veces venimos con falencias o con heridas de la infancia que podemos afectar sin querer hacerlo, por supuesto, a nuestros hijos, ¿sí? Y eso en la forma en la que comunicamos, que decimos las cosas, y eso impacta. Y eso queda guardado y eso se convierte en una información que
está ahí latente y que después en un periodo más adelante se pone en juego, ¿sí? Sobre todo el humor, ¿no? A veces confundimos el humor con bullying a veces, ¿no? Sin querer. Muy importante, Juan, eso, sí. Porque, nada, creemos que es una situación chistosa, pero bueno, estamos hablando justamente de algo que a la otra persona por ahí le puede ser muy importante, o que, bueno, está en una etapa donde la propia visión o la propia construcción personal es muy importante en lo que ve del otro lado del espejo. Y qué difícil también en estos tiempos donde vivimos, también, donde lo social nos impone también de alguna manera ciertas formas estéticas de vernos, o bueno, también vivimos en un país donde, por ejemplo, la ley de talles no se respeta, y lo que genera también esto, ¿no? Y hablo desde ese lugar de que a veces uno va a comprar ropa y con lo contento que te tiene que poner esa situación, uno termina yéndose frustrado del lugar. Sí, o comprar lo que hay. O porque no hay talle y no es lo que querés, es solamente el talle que hay, ni siquiera había el color que vos querías o te habías imaginado para lo que ibas a vestirte, y bueno, y con la suerte, ¿no? de encontrar, porque después hay lugares directamente donde el XL no existe, claro, es small. Solo tenemos estos talles, sí, esos son los talles. O es talle único. Sí, ¿viste? o talle claro, único. Sí. Sí, eso genera indudablemente un impacto, claro, en la percepción de la persona, sí, y en los grupos, porque si vemos también, los vemos salir en la calle, podemos ver que siempre andan grupitos de chicos, sí, entre sí, y vemos que hay diferentes cuerpos, diferentes formas, sí, y tenemos ese grupo contenedor y tenemos al otro grupo, como decía Juan, el que parece gracioso, descargar sobre el otro, digamos, una inquietud que puede hasta terminar siendo algo personal, pero lo cierto es que se vuelve o se torna agresivo más que gracioso, ¿sí? Y si no nos encontramos del otro lado con una persona que lo recepcione o que tenga herramientas para eso. Claro, justamente hablábamos recién del periodo de latencia, que hablábamos recién, que bueno, dispara para cómo me agarre. Sí, tal cual. Son un montón de condiciones que es muy difícil de determinar, por eso está bueno poder evaluarlo y considerar los padres si realmente hay algo importante en lo que pueden acompañarlo y no esperar, digamos, que realmente surja el problema, ¿sí? Lo importante de los apoyos, ¿no? Uh-huh. También. Sí, eso es importantísimo, y la comunicación, porque la comunicación implica una escucha. Nosotros creemos hoy que nos escuchamos, pero lo cierto es que a veces escuchamos solo para contestar. ¿No? Sí. Está muy controlado eso. Tal cual. ¿Sí? Bueno, nos lleva a otro mito, ¿no? Que lo voy a leer. Dice: la obesidad es un problema exclusivo de la alimentación y el ejercicio. Sí. No, pero claramente. Sí, es lo que se dice, ¿no? Tal cual. Es lo que se dice. Sí. Lo que consumimos lo tenemos que gastar, y bueno, si no lo gastás trabajando, bueno, tenés que ir al gimnasio para gastar esas calorías que consumiste. Uh-huh. Bueno, no es así. Bien, pero puede ser también que haya otros problemas de fondo que generen que una persona pueda ir subiendo de peso. Tal y que cual. No tienen que ver estrictamente con la comida o con el ejercicio, ¿no? Tal cual, porque puede ser tiroides, por ejemplo, también una desregulación. Sí, o sea, bueno, esto en la salud mental, sí, la persona puede empezar a recaer o tener sobrepeso cuando en realidad siempre fue saludable, pero en este caso puede haber una depresión, ¿sí?, en el fondo, digamos, que esto de no tener ganas de hacer nada. O también podemos hablar de ansiedad. Tal cual, porque también está encubierto dentro hasta de la misma depresión, ¿sí? Uno cree que no hay ansiedad en la depresión, pero sí la hay, claro que la hay, ¿sí? Y se pone muchísimo en juego con esto. Volvemos a lo de la alimentación, a lo de que es importante, que esto es real, ¿no? Sí. Que es importante la alimentación y el ejercicio es importante, pero bueno, después, como decíamos, hay muchas cosas de fondo
que quizás va más a lo biológico o a lo médico, por decirlo así, pero que es importante la buena alimentación, ¿sí? Para un autocuidado. Tal cual. Sí, es importantísimo, pero no es lo único que acarrea la obesidad. Hay muchos más. Bien, perfecto. Bueno, otra de los mitos que hay es, por ejemplo, que las personas con obesidad son perezosas o poco saludables. No. Sí, pero no. No, en el trasfondo puede haber toda una historia, ¿sí? Hacer que, digamos, la persona puede ser que tenga, digamos, indicadores que nos hagan entender que es más perezosa o que le cueste más hacer una actividad física, ¿sí? Pero eso no es reduccionista, o sea, no debe ser reduccionista, ¿sí? No sé si contesta o agrego más, porque yo puedo seguir hablando. No, está bien, no hay problema. No, bueno, creo que también se ha visto también de que, bueno, por ahí la genética, ¿no? De los mismos cuerpos tienden a ser diferentes a veces. Sí, eso es lo biológico heredado, sí. Y lo biológico heredado, y bueno, eso también a veces uno puede... Después pasa mucho, yo lo noto mucho en los adolescentes que pasan a una vida adulta, ¿no? Que anhelan ese cuerpo que tenían cuando eran más chicos, pero no se dan cuenta que tenían el cuerpo de un adolescente y ahora son un adulto. Claro, entonces, que hay un desarrollo y un crecimiento también del resto, digamos, del cuerpo. Seguir buscando esos estándares a veces es como... Por eso es tan importante, Juan, que se haga una consulta, porque lo cierto es que eso nos contribuye a ser más criterioso con lo que estamos pensando, con lo que estamos opinando. Sí, porque como pueden haber, hay una historia clínica, digamos, que nos permite analizar si hay patrones heredados en cuanto a si hay diabetes, si hay hipertensión, ¿sí? Entonces ese historial nos hace, si hay de riesgo y viendo que hay un sobrepeso, ya estamos en condiciones de empezar a intervenir sin que se convierta, digamos, en una enfermedad grave y de alguna manera también se empieza a intervenir con el sistema familiar completo. Bien. Nos vamos a la segunda pregunta, segunda afirmación en realidad que consideramos como mito, que es perder peso es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad. Ojalá. ¿No? Suele pasar a veces que te dicen, bueno, pero... No le metes onda. Claro, no le estás poniendo ganas. No le estás En realidad, considero que es importante que todos tengamos en cuenta que hay una disciplina que seguir para todo. Que eso nos podría llegar a contribuir en el éxito, digamos, de los resultados. Sí, ya sea con la obesidad o con cualquier otro aspecto, tratar de ser disciplinado con eso es muy importante. Se requiere un esfuerzo, ¿sí? Se requiere, o sea, lo fácil, de hecho, lo puedo llevar hasta esto, hablar de la facilidad a la comida rápida, por ejemplo. Es más fácil hacer eso, entonces nosotros caemos sobre eso. Lo que pasa es que después nos empezamos a repetir, se genera un hábito, un acostumbramiento y ya no me gusta la comida saludable, ¿no? Me gusta la comida hipercalórica, digamos, y de hecho cuando estoy triste o estoy mal, que busco un chocolate, busco helado, o me refugio si estoy triste, porque también lo pide el cuerpo, porque empieza el azúcar, ¿no? Esto de, digamos, de lo hormonal. Una doctora lo explicaría mejor que yo, pero bueno, la idea está, claro. Es el azúcar la que te hace levantar un poco el estado anímico, pero lo cierto es que está puesto en el control sobre lo que estás incorporando en la alimentación y no sobre lo que vos podrías hacer creando tu propia azúcar o tu propio impulso, digamos. No, seguro. Sí, no, viste que me ha pasado de ir al nutricionista y lo primero que sacan es el azúcar. Sí. Sí. Edulcorante o stevia. Pero yo soy bastante azucarado y se me complica. Se complica. y a veces es preferible tomar amargo porque lo otro es tan difícil que, bueno, nada. Bueno, vamos a ir una pausa, si les parece. Bueno. Y a la vuelta me parece importante ir pensando sobre, bueno,
¿cómo consideras poder charlar un poco cómo trabajan ustedes el tratamiento de la obesidad, por un lado? Y segundo, bueno, ir pensando en nuestro rol como acompañantes terapéuticos, cómo podemos trabajar en ciertas situaciones que lo ameriten, obviamente, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa. Dale. Bueno, último bloque de nuestro programa Senderos AT, es el último acá en Fisque. Por ahora, ¿no? Hacemos el programa la semana que viene, el fin de semana lo vamos a estar haciendo en Buenos Aires, pero nada, quería sacar chapa de eso, nada más. ¿Qué te parece, Víctor? La verdad, bueno, lo vamos a estar escuchando. Yo no viajo, pero bueno, lo voy a estar escuchando, y el apoyo y la felicidad también es mía también, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a estar ahí firme escuchando Sendero AT. Bien, bueno, estamos con la licenciada Cecilia Torres y estuvimos charlando hoy sobre, bueno, la obesidad, ¿no? Y los problemas que trae aparejado esta enfermedad. Pero bueno, creo que es importante también, me parece que sería importante poder hablar también cómo trabajan ustedes desde el centro esta temática. Bien, bueno, les cuento a todos, no trabajamos solo la obesidad, ¿sí? Pero sí trabajamos de forma integral, ¿sí? Ahí estamos profesionales en psicología, en nutrición, médica, ¿sí? La especialidad es adolescencia, ¿sí? Ahí nos enfocamos. Ahí también trabajamos en abordaje integral, los TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y bueno, con respecto a la obesidad, lo trabajamos también desde los programas, en su momento. Hubo un tiempo que trabajamos también con los programas de las obras sociales, a nivel nacional, ¿sí? Por esto que hablábamos del control de los chicos, ahí captábamos también esa importancia, ¿sí? de abordar la problemática. No sé, algo... Bien, nada, ¿han trabajado con acompañantes terapéuticos en este tipo de problemáticas? Lo cierto es que en muy pocos casos, vamos a ser sinceros, en muy pocos casos, ahí, porque uno al trabajar con menores también o con los adolescentes requerimos también la autorización y el apoyo a la concientización de la misma familia también para entender qué tan importante es en el caso del aporte que puede hacer el acompañante terapéutico, ¿sí? Porque el acompañante terapéutico, lo van a decir ustedes mejor que yo, requiere está mucho más tiempo, ¿sí? Con el paciente, ¿sí? Que de lo que podemos estar nosotros, y ahí pueden aportar o enriquecer muchísimo más el tratamiento que nosotros lo vemos, ¿sí? Podemos decir o indicar, pero el trabajo de campo es diferente. Claro, sí. Una pregunta tenía para hacerle. Dale. Cuando lo trabajaron, ¿no? Con el acompañante, ¿estaba en el equipo? ¿Era parte del equipo? Si bien sabemos que no es que tendría que estar en el equipo, pero sí cuando lo convocan. Sí, cuando lo convocan, porque bueno, nosotros al trabajar de forma integral hacemos reuniones y trabajamos en esto de cómo estamos con la evolución del paciente, ¿sí? Y vamos viendo si hay que hacer ajustes en los planes que tenemos con respecto a los resultados, ¿sí? Y bueno, y ahí en esos casos podíamos contar con esta persona que estaba haciendo acompañamiento, a veces sí, a veces no, porque estamos también atravesados muchísimo con las responsabilidades que tenemos, y lo cierto es que a veces cuesta muchísimo juntarnos, y a veces honestamente pasa que sí y a veces que no, pero también logramos que después de post-pandemia logramos la virtualidad, ¿no? Esto de que por ahí, si no se puede estar físicamente, aunque sea poder hablar del paciente y conectarnos de otra forma, también se puede hacer, aunque sea unos minutos, y lo cierto es que es enriquecedor, es importante.
Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿hay alguna forma de la gente pueda comunicarse con el centro en el caso de que quiera hacer alguna consulta? Bueno, lo tenemos en Instagram, ¿sí? SINA Consultorios, ¿sí? Se llama de atención, atendemos a niños y adolescentes. ¿SINA con S, con C? Con C. Con C de casa. C-I-N-A. Bien, perfecto. Las buscan en Instagram y bueno, ahí pueden mandar mensajitos para ir asesorándose. Tal cual, ahí están todos los contactos de las profesionales, los números telefónicos, así que... Justo adolescentes y niñeces, ¿verdad? Sí, tal cual, porque bueno, trabajamos, digamos, la preadolescencia, ¿sí? Y cada vez es más temprana, ¿sí? Cada vez vemos que se inicia de forma más temprana, entonces, bueno, recepcionamos esos casos. ¿Y van a llamar a acompañantes terapéuticos? Sí, vamos a llamar también. Ahora ya estamos más cerquita. No hagas que se sienta... ¿No vos decís que le mete presión? Claro, no. Bueno, perdón, mala mía. Me tenté, amigo, me tenté. Bueno, la verdad que es muy interesante también la propuesta. Creo que siempre es bienvenido también trabajar en equipo, ¿no? Con los profesionales. Me parece que está muy bueno siempre que se pueda abordar las temáticas complejas de manera integral, ¿no? Que es siempre muy importante. Y bueno, creo que, no sé, ¿queda alguna reflexión por hacer con respecto a esto? Creo que hay una invitación, ¿no? Sí, yo quería dejar, ya que ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, nosotros desde el centro vamos a estar haciendo una conmemoración de este día. Lo vamos a hacer el sábado 16 de noviembre. Vamos a estar haciendo una caminata recreativa en el anfiteatro de San Juan y Gelonch. Arrancamos ahí a las 17 horas, los convocamos. Va a haber también una profe de Zumba, va a haber algunos juegos para trabajar. Invitamos, a las familias a participar, a que concienticemos obviamente el trabajo de la obesidad, porque el tema de la enfermedad nos puede afectar directa o indirectamente a todos, y estaría bueno que no solamente las personas que consideraran que tienen esta enfermedad participen, sino más bien todos, y como comunidad podamos involucrarnos, digamos, en esta temática. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por haber venido al programa el día de hoy, por la invitación también. Y bueno, nosotros nos encontraremos seguramente la próxima semana. Bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y seguramente la vamos a volver a llamar. Sí, ¿no? sí, estás más que bienvenida para hablar de cualquier cosa que haga el centro. Tienen las puertas abiertas. Gracias. Y bueno, nada, ojalá podamos tenerte para otra temática por acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es Senderos AT por ahora y nos encontraremos la semana que viene. Chau. Chau.